Esperaré pacientemente, esperaré en la tormenta. Tú siempre tienes el control. Tus tiempos son perfectos, Señor. Confiaré en tu providencia. Son algunas de las frases que he sacado de la canción que ha antecedido a estas palabras. Démosle gracias a Dios por esta hermosa tarde. Buenas tardes, mis queridos hermanos de este grupo de Renovados en el Espíritu. No nos olvidemos nunca que el Señor es fiel. No nos olvidemos nunca que el Señor es misericordioso. Que Él, en su infinito poder, tiene todo bajo control. Y que sus tiempos son perfectos. Y nosotros debemos de ser pacientes. Antes que nada, vamos a agradecerle al Dios de la vida, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por este instante de oración que vamos a tener junto a Él, con Él y por Él. Que todo este instante en que va a transcurrir este tema de hoy, de este viernes de perseverancia, sea bajo su sombra, porque bajo su sombra, en su cobijo, todo va a estar bien y se van a hacer las cosas correctas como Él verdaderamente quiere. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que hoy nos acompañe, porque yo especialmente necesito mucho de su fuerza, mucho de su conocimiento, mucho de su sabiduría, mucho de su amor. El hacer este tema es traer a mi mente toda mi vida, hermanos. Y es remover muchas cosas. Pero tú, Espíritu Santo, dueño de los tiempos,
dueño de la verdad, del conocimiento y de los sentimientos. Tú, sanador de heridas, Señor, fuente de agua viva que lavas todo, todo, todo. Tú, que eres ese fuego que destruye para que construyas. Destruye todo aquel recuerdo que todavía causa dolor en mí. Refresca mi alma, Señor, para que sean lágrimas, raudales de lágrimas que salgan en mí, pero purifique, para que purifiquen, laven y limpie. Tú tienes los tiempos, tú tienes la verdad, tú tienes el conocimiento y tú sabes por qué me estás tomando, Señor, en este instante. Yo pongo mis labios, Señor, pongo este entendimiento que tú me regalas, este don, este instante en tus manos, Padre amado. Todo lo dejo a tu disposición, porque sé que tú vas a hacer las cosas bien, porque sé que yo en este instante, al igual que los hermanos que van a escuchar esto, necesitamos aprender, necesitamos entender, necesitamos liberar, soltar, dejar para poder ser libres, para poder confiar plenamente, para poder reír con esa sonrisa, Señor, que tú nos regalas cada día, pero una sonrisa que sale del corazón, para que nuestros ojos estén llenos de esperanza, en una esperanza que sale de ti, Señor. Bendito, bendito y alabado sea, Señor, por sanar, por liberar, por perdonar, por renovar. Cada día te pido, Señor, en las mañanas, renuévame, transfórmame. Gracias. Gracias, Padre, por el tema de hoy. La semana pasada estuvimos escuchando lo que nos hablaba o lo que el Señor nos decía a través de los labios de la hermanita Mari Risco. Y el tema fue seguir a Cristo, tarea difícil. Si alguno de ustedes no lo escuchó, pues búsquelo ahí en sus archivos. Si no está guardado, pídaselo a su coordinador, que yo sé que gustosamente el coordinador se los dará. Y sí que es tarea difícil. Muchos de nosotros a veces, muchos hermanos, siempre, al igual que yo también en mis inicios, se me han acercado y me han dicho, hermanita, pero si yo ya dejé las cosas pasadas, ¿por qué ahora me está pasando esto? Porque cuando nosotros queremos ser un diamante perfecto, o cuando Dios quiere hacer un diamante perfecto, puro, lindo, brillante, admirable, el Señor o el alfarero o la persona que lo labra, lo golpea, le da duro, lo va metiendo al fuego y lo saca y lo vuelve a meter al fuego y lo vuelve a golpear hasta que lo hace perfecto. Si nosotros miramos solamente esto, hermanos, la pasión de Cristo, nos vamos a dar cuenta que la tarea del Señor no fue fácil. El hágase tu voluntad en mí fue para el Señor, nosotros lo vemos difícil, bueno, a manera personal, viéndolo en nosotros, pero el Señor lo hizo con mucho amor. El Señor lo hizo con mucho amor hacia su Padre y hacia nosotros. Sudó, lloró, fue golpeado, fue azotado. Y si eso hicieron con Él, imagínense qué nomás nos va a pasar a nosotros. Por eso que seguir a Cristo no es tarea fácil, hermanos, no es tarea fácil, pero no es imposible, no es imposible. En el camino van a venir muchas tormentas, muchos problemas. Tú y yo vamos a tener problemas, porque tú y yo somos iglesia, y la iglesia siempre está en medio de la tormenta, en medio de las turbulencias. El tema de hoy, paz
en la tormenta, hermanos. Vamos a empezar porque siempre los sacerdotes y siempre las personas que nosotros pedimos consejos siempre nos dice las oraciones, los temas, todas las cosas deben de ser, las cosas del Señor deben de ser bíblicas. Así que vamos a la Biblia, mis queridos hermanos. Hoy yo estoy tomando del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 31. Pero esto también lo vamos a encontrar en Marcos, capítulo 6, versos 45 para adelante, en Juan, capítulo 6, versos 16 adelante. Así que, hermanos, toma apunte, si es que así tú lo deseas. Vamos a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 31. Dice, Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «¡Es un fantasma!» Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús les dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Vamos a tratar de entender la palabra. Dice, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Los discípulos del Señor es la iglesia de aquel tiempo, es la iglesia de ahora. Y nosotros sabemos que todos los bautizados somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Y el Señor dice aquí en su palabra que obligó a su iglesia a que se embarcaran y que se fueran a la otra orilla. Pero no dice que Él iba en la barca. Los envió a la iglesia, ¿no? Y no es porque el Señor quiere enviarnos solo. El Señor nos envía porque en el caminar, porque en ese trajinar, porque en ese andar, porque en esos golpes que vamos a ver en el transcurso de la lectura que nos da la vida, nosotros vamos a aprender. Nosotros vamos a ser fuertes. Nosotros ya no vamos a ser debiluchos, hermanos. ¿O no me van a decir ustedes que en los golpes que la vida nos ha dado, porque a mí también me ha dado muchos golpes y me sigue dando, no hemos aprendido? Nos hemos equivocado, nos hemos caído y muchas veces nos hemos hasta lastimado, nos hemos arañado y hemos sangrado y hemos llorado largamente.
Pero cuando nos hemos levantado, porque hemos sido fuertes en ese golpe, el golpe nos ha hecho ser fuertes y nos hemos levantado, nos hemos dado cuenta el por qué hemos caído, el por qué hemos tambaleado, nos hemos caído y nos hemos golpeado. Y hemos dicho, esto no se vuelve a repetir. Y si se vuelve a repetir, no me va a encontrar como esta vez. Por eso dice en la palabra también, en este evangelio, la barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Pues siempre van a haber vientos en contra, porque cuando nosotros estamos, hermanos, en el mundo, como se dice, en las cosas tan materiales, no tan espirituales, el demonio no se preocupa por nosotros, nos deja, déjenlo, dice, déjenlo, miren cómo está, déjalo ahí que se embarre más, que siga más chismoso, que siga más chismosa, que siga más egocentrista, que siga llenando de odio, de resentimientos, de rencores, que se siga fastidiando porque los hijos la tratan mal, o que se siga fastidiando porque el marido le sacó la vuelta, que se siga fastidiando porque la mujer es una odiosa, una antipática, una fastidiosa. Déjalo, ¿por qué? ¿Por qué? Déjalo. Esos son los vientos en contra. El demonio nunca nos va, siempre no, pero cuando nos va a dejar ahí bien tranquilos. Pero cuando vemos que nosotros vamos perdonándonos, vamos perdonando, vamos entendiendo las cosas del Señor, vamos siendo empáticos y poniéndonos en los zapatos del otro y no los estamos juzgando, comenzamos a entenderlo. Comenzamos a entender por qué nuestros hijos son así. Comenzamos a entender tal vez por qué la vida de nuestra esposa es así. ¿Por qué mi esposo toma tanto? ¿Por qué mi hijo se ha metido en droga? ¿Por qué mi hijo es tal vez un poco frío conmigo o mi hija? ¿Por qué? El porqué de el porqué de esta enfermedad, el porqué de la falta de trabajo. Entonces el demonio dice, uy, Dios mío, se le están abriendo los ojos. Más que está abriendo los ojos, está abriendo el corazón. Para allá, se van a molestarlo. Allá a molestarlo, a tirarle azotes, a moverle la barca, a que se tambalea, que se caiga y cuando se caiga revuelca, pero bien, bien revolcado, para que se haga heridas por todos lados, hasta que se rompa la cabeza, si es posible, déjenle chichones por todos lados. El demonio no nos va a dejar en paz cuando nosotros comenzamos a seguir los caminos del Señor. Es lo que nos decía la semana pasada la hermanita Mari Risco. Y la iglesia no se excluye, ni tú y yo no nos excluimos de esto. Nosotros vamos a tener problemas en el caminar de nuestra vida para nacer nomás. La mujer pare con mucho dolor, tiene muchos dolores, hermano, y sufre mucho para que nazca esa criatura. Y la criatura dentro del vientre de la madre también se está esforzando, empuja, patalea, mueve la cabecita y donde para acá, para allá. Ya comienza a tener problemas, ya comienza a abrirse a la vida. La vida es un continuar de aprender, de luchar, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a bajar las manos. Y en esas luchas, y en esos problemas, en esos abatimientos, porque aquí dice bien claro que en la barca iban los discípulos, en la barca estaba la iglesia, y Jesús había obligado a la iglesia a irse, y él no estaba. ¿Y dónde estaba el Señor? ¿Dónde está el Señor cuando tú y yo tenemos problemas? ¿Dónde está el Señor en nuestras enfermedades? ¿Dónde está el Señor en nuestro dolor cuando se nos muere ese pariente o cuando el pariente está enfermo? Cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos hace la vida imposible. ¿Dónde está el Señor donde no hay trabajo? ¿Dónde está el Señor cuando estoy enfermo y nadie me visita? ¿Dónde está el Señor cuando en esta ancianidad me miran como un mueble viejo y me dejan en el rincón? ¿Dónde está el Señor? Y aquí lo dice, hermanos. Dice, subió al cerro a orar. El Señor nos envía
o el Señor está constantemente orando por esa iglesia. Recuerden que hay una parte, ahorita se me ha venido en la mente, una parte del Evangelio que dice, Señor, yo oro por ellos, porque los dejo en el mundo sin ser del mundo. Ahí está orando el Señor, siempre, siempre está orando por ti y por mí. Él no nos está dejando solos, hermano. El Señor está en constante oración, en constante preocupación por ti y por mí, orando para que nosotros seamos fuertes, orando para que nosotros tengamos esa sabiduría de utilizar esa fuerza para ese instante, para ese hoy. No para guardar un poco de fuerza para mañana, no. El Señor te lo da para ese instante. Nos da eso para el hoy, para ese momento en que estamos pasando. El Señor no nos abandona. El Señor está pidiéndole al Padre por nosotros, porque también en su palabra nos dice, hijitos míos, tú y yo somos sus hijos. Y Él está pendiente de nuestras tristezas, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, de nuestros abandonos. Él está orando. Nunca te olvides de eso. Cuando tú te sientas solo y hasta pienses, porque yo muchas veces así lo he sentido, que Dios me ha abandonado. Hoy el Señor me abrió los ojos y me hizo ver esta parte del Evangelio que decía, Él oraba. Él estaba orando por mí. Él está orando por ti. Vamos a leer el Salmo 4, verso 2, y dice, cuando llamo, respóndeme, Dios mi defensor. En la angustia, tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Pero Jesús, hermanos, como dice el Salmo, cuando nosotros lo invocamos, en nuestra angustia, Él acude a nosotros. Vamos a leer Marcos 6, versos 48. Dice, miren lo que dice, porque Jesús no se queda solamente mirando. Dice, Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fui hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Los ojos de nuestro Señor siempre están sobre nosotros. Eso debemos de tenerlo siempre en cuenta, debemos de confiar siempre en esto. Y aquí dice, cuando ya estaban agotados de tanto remar, cuando nuestras fuerzas a veces ya se nos agotan, el Señor no te pone cargas que tú no puedas llevar, ni te ajusta tanto la correa al extremo que tú no puedas respirar. El Señor nos conoce demasiado. Yo siempre digo, el Señor a mí me conoce más que yo misma. Por eso Él sabe lo que yo necesito, lo que a mí me angustia, lo que a mí me preocupa. Por eso que yo siempre les digo a ustedes, yo admiro al Señor, me sorprendo de las maravillas del Señor, porque muchas veces, hermanos, sin que yo le pida nada, a veces la angustia está en mi corazón y yo estoy meditando, pensando, y antes de que yo se lo pida, el problema ya está solucionado, hermano. Por eso que dice aquí, vayamos a la lectura, dice, Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario. Y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar. Antes de que terminara la noche. Era de madrugada. Leí en un libro que decía que más o menos eran como las 4 a 6 de la mañana. En el momento en que la noche se hace más oscura,
Y cuando la noche se hace más oscura, hermanos, cuando ni siquiera puedes ver el dedito que está a tu costado, es más que seguro que ya se acerca el día, que ya viene la luz. En ese momento en que ellos estaban, en que tú y yo estamos en el momento más angustioso, más tormentoso, en que ya nuestros ojos tal vez están hinchados de tanto llorar, en que en nuestra cabeza tal vez hay infinidad de preguntas y esperamos 50,000 respuestas a la infinidad de preguntas. En ese momento en que pensamos que estamos solos y que todo ya está perdido. Cuando ya no vemos nada, cuando todas las puertas y caminos están truncados y las puertas están cerradas, cuando ya decimos aquí ya todo se perdió, ya no hay nada que hacer. El Señor, que tiene siempre los ojos puestos en ti y en mí, viene hacia nosotros. Él viene en sus tiempos perfectos, porque tus tiempos y mis tiempos no son los tiempos del Señor, porque el Señor no es que nos ponga pruebas, hermanos. El Señor nos da enseñanzas, que es muy distinto. Y en esas enseñanzas nosotros aprendemos. Nosotros, vuelvo a repetir, nos hacemos más fuertes. Cuando el Señor sabe, porque Él conoce todo de nosotros, hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Cuando el Señor sabe que ya hay luz de entendimiento en ti y en mí, es cuando Él viene, se acerca a ti y a mí. Cuando el Señor sabe que tú le estás abriendo el corazón, es cuando el Señor viene a nosotros. Cuando el Señor sabe que tú en plena libertad, tú y yo en esa plena libertad, lo clamamos, Él viene hacia nosotros. Porque Dios no se impone, hermanos. Dios no se impone. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor y por tanto Él no se impone. Y miren algo maravilloso que dice la lectura. Dice, al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. ¿Cuántas veces tú y yo, en nuestra soledad de oración, nos hemos puesto no solamente de rodillas en el piso, sino de cuerpo y rostro en tierra, llorando y clamando? Y hemos sentido la presencia del Señor y solamente hemos gritado en llanto porque no entendemos esa presencia tan grande ante nosotros, porque no sabemos de qué manera hablarle, porque no sabemos qué es ese sentimiento que nos invade, no entendemos. Y lo único que hacemos es llorar. Muchas veces yo he llorado y en ese llanto lo único que he dicho es Señor, Señor, Señor. Y es porque el Señor estaba ahí. Cuando tú y yo vemos al Señor caminar sobre nuestros problemas, hacer presencia en nuestras vidas y que todo comience en calma, es cuando nosotros, desde nuestro interior, sale ese asombro, esa admiración, esa cosa maravillosa que el Espíritu Santo nos hace sentir y nosotros podemos reconocerlo a Él. Y tenemos temor, sí, pero no miedo, que es muy distinto.
temor de Dios, que hemos explicado muchas veces que es amor a Dios. Esa respuesta de la paz ahí en medio de las tormentas. Es ese amor infinito de nosotros, de estos sus hijos, de esta humanidad indigna hacia Él, de poder reconocerlo. Y miren lo que nos sigue diciendo la palabra. Jesús les dijo, ánimo, no teman que soy yo. Ánimo. Cuando ya las fuerzas están desfalleciendo, cuando ya estamos tirando todo abajo, cuando ya todo lo sentimos perdido, el Señor nos dice, ánimo, ánimo, aquí estoy, soy yo. ¿Y quién es Él? Soy yo. Cuando Moisés le preguntó al Señor, dame tu nombre, para que decírselo a la gente, el Señor le dijo, le dirás que el que habla soy yo. Soy yo. Soy Dios. Soy tu creador. Soy tu padre. Soy tu amigo. Soy tu compañero. Soy tu fiel acompañante. Soy tu todo. Soy yo, el que está aquí contigo, el que te ha creado, el que te ama, el que te puso en el vientre de tu madre, el que te bordó con hilos de oro. Soy yo, el que te creó y te engendró y que no va a permitir, porque soy tu padre, que te pase nada malo. Soy yo el ganador de 1000 batallas. Soy yo el shalom, la paz. Soy yo el amor. Soy yo la fuerza. Soy yo. Pedro, como siempre, el que dirige la iglesia en aquel momento, contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Miren, miren qué bonito. Pedro, el representante de la iglesia. Y Pedro le dice al Señor, mándame a que camine yo también sobre esta tempestad, sobre estas olas que nos están golpeando, que ya van a destruir nuestra barca. Mándame. Y el Señor le dice, ven, ven. Y hoy te lo dice a ti y me lo dice a mí, ven. Y tú y yo vamos a poder, al igual que Pedro, caminar sobre las aguas. Porque Dios así lo va a estar permitiendo, así lo va a permitir. Porque Dios no va a querer que tú te sumerjas en la oscuridad de esas aguas. Porque el Señor no te va a mandar al fondo. Porque el Señor no va a querer que te ahogues. Porque el Señor no va a querer que te angusties. Porque no va a querer que te desesperes. Porque el Señor te va a mantener a flote. Porque tú y yo somos sus hijos, entiéndelo. Porque Él nos ama demasiado. Porque hasta ahora no entendemos lo que es el amor de Dios en nosotros. Y por eso flaqueamos, por eso tenemos miedo, por eso nos angustiamos, por eso a la hermana muerte le tenemos un terror único. Porque el Señor nunca, como buen padre, como el ejemplo de padre, nunca va a querer mal para sus hijos. Y Él lo hace caminar sobre todo, en la calma, en la tranquilidad. Él no permite que sus hijos, su iglesia, se vayan al fondo, al fango, a la oscuridad.
en la desesperanza, en el ahogo, en la desesperación. No, el Señor los levanta, el Señor los mantiene, nos levanta. Él nos dice, ven, pon tus ojos en mí, tu mirada en mí, tu confianza en mí, tu esperanza en mí. No pongas tus ojos en otro lado, ponlos en mí y verás todo lo que podrás hacer. Vamos a seguir leyendo, dice, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Y eso somos nosotros. Nuestra fe es muy poca, demasiado poca, ni siquiera es como el granito de mostaza, ni siquiera. Porque cuando vienen los problemas nos azotan las piernas, inmediatamente flaqueamos y caemos. ¿Por qué? ¿Por qué caemos cuando el viento sigue fuerte? Porque así como Jesús dormía en la barca plácidamente mientras la tormenta estaba que azotaba la barca, tú y yo tenemos a Jesús, sí, pero lo tenemos dormido. Por eso que nuestra fe ni siquiera se asemeja al granito de mostaza. Y tú dirás, pero hermana Yanet, ¿cómo es que Jesús esté dormido dentro de mí? Porque no hay oración. Porque no hay comunicación entre Él y nosotros. Porque no hay escucha, no oír, sino escucha del Evangelio. Porque no sabemos el proyecto de vida de Jesús o de Dios para nosotros. Porque si nosotros escucháramos con atención el Evangelio y ese Evangelio se hiciera carne en nosotros, estoy más que seguro que ese Evangelio retumbaría no solamente en nuestros oídos, sino en nuestra mente y en nuestro corazón en nuestros momentos de angustia. Y escucharíamos justo esta palabra, ánimo, soy yo. Y confiaríamos, hermanos. ¿Por qué Dios está dormido? ¿Por qué Jesús está dormido en mí? Porque no hay sacramentos. Porque nos olvidamos, porque nosotros, yo soy una mujer o un hombre de mucha oración. Sí, pero ¿cómo es mi oración, hermano? ¿Seguimos siendo pedigüeños? ¿O dejamos que Dios nos hable? Y al hablarnos el Señor, estoy más que seguro que nos invita porque no nos empuja ni nos tira ni nos obliga, nos invita a los sacramentos, a que nosotros nos confesemos. Porque muchos de nosotros decimos tontamente, ¿por qué me tengo que confesar ante un sacerdote tan pecador como yo? Pero por amor a Cristo, tú no te estás confesando ante un sacerdote, ante un hombre, tú te estás confesando ante Jesús. Porque el sacerdote no es el que te perdona es Jesús. En el nombre de Jesús, Él te perdona. En el nombre de Jesús, Él te absuelve. Y muchos de nosotros somos personas de mucha oración, hermanos, y hacemos oraciones muy hermosas y cantos muy hermosos y a veces hacemos testimonios muy hermosos, pero estamos muy lejos de los sacramentos. No nos confesamos. Y si no nos confesamos, no comulgamos.
Y si no comulgamos, hermanos, no nos estamos alimentando de esa cosa maravillosa, de ese sacramento divino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está Jesús dormido, en el altar, en los sagrarios y en ti. Por eso es que tambaleamos, por eso es que tenemos miedo, por eso es que nuestra fe está enclenque. Porque cuando tú estás enfermo, a ti te dice, tienes que tomar tal vitamina, tienes que comer tal o cual cosa. Pero cuando está tu espíritu débil, cuando está anoréxico, hermanos, porque muchos de nosotros, y eso lo escuché hace como 15 días con un sacerdote y me impresionó, muchos de nosotros hacemos dieta de espíritu. No hacemos dieta de cuerpo, hacemos dieta de espíritu. No comulgamos. Y ese espíritu está anoréxico, dijo el sacerdote, porque no nos da la gana alimentarlo, porque queremos al espíritu. Nosotros tenemos un cuerpo de 120 kilos y al espíritu lo tenemos con un cuerpo de 20 kilos, cuando debe ser al revés. Claro que no vamos a tener 20 kilos, ¿no? Pero por lo menos al espíritu lo debemos de tener rebosante, lleno de energía, lleno de fortaleza. Y eso lo da solamente nuestro Señor Jesús, que al alimentarnos se hace uno. Entiéndelo, hermano, tú que estás escuchando y que no comulgas, que no confiesas. Cuando tú vas a recibir ese cuerpito, esa hostia, esa pequeñez, no es una hostia simplemente, no es un trigo con agua amasado y hecho hostia, no, es el cuerpo del Señor que se va a unir, que vamos a tener el privilegio de unirnos con Él y hacernos uno. Y ese Señor es el que nos da tanta fuerza. Y yo se los digo por experiencia, hermanos. Se los digo por experiencia, porque he pasado por momentos de mucha angustia de mucha tristeza. ¿Y sabes dónde me he ido yo a refugiar? A misa todos los días, misa diaria. Y si hay misa diaria, hay comunión. Y ustedes no saben cómo el Señor me ha mantenido firme, cómo he podido alabar, cómo he podido agradecer, cómo he podido bendecir. Pero eso no es obra mía, es obra de Él, porque yo lo clamé, porque yo le pedí, porque yo en mi angustia me acordé de que Él me dijo, ánimo, soy yo. Porque yo en mi oración le decía, soy tu hija, por piedad, acuérdate de mí. Te necesito tanto, papito. Necesito tanto de ti, papaito. Abrázame, solamente eso, abrázame. Que abrazándome, Señor, sé que voy a estar bien. Y el Señor así lo hace. Cuántas veces yo se lo pido, ustedes no saben cuántas veces viene a abrazarme. En mis enfermedades, en mis tristezas, en mis angustias. Ahí está siempre el Señor. Pero no dejemos que el Señor esté dormido en nosotros. Porque yo también he pasado por ese tiempo de haberle dado una diazepam al Señor y haberlo dejado dormido dentro de mí. Y ha habido una soledad, una tristeza tan grande. Cuando a veces yo no he podido, no porque no quería, sino porque muchas veces, a veces, yo llegaba y habían largas colas para confesarse y luego empezaba la misa y no podía
confesarme. Y no se pueden imaginar la tristeza que yo sentía de ver cómo los hermanos comulgaban y yo no podía comulgar. Y yo le decía, ven a mí pronto, haz que ese confesionario esté pronto desocupado para yo poder acercarme a ti. Y miren lo bueno que era el Señor, hermanos, que a veces yo saliendo del templo me chocaba con el sacerdote y el sacerdote me miraba y me decía, ¿necesitas algo de mí? Era el mismo Señor, hermano. Era el mismo Señor que me decía, aquí estoy. Tú estuviste clamando por mí, aquí estoy. Yo me le acercaba y le decía, Padre, no puedo confesarme, me quiero confesar. Ven, vamos. Pacientemente me escuchaba, me confesaba, me daba la penitencia y me decía, ¿has escuchado misa? Digo, sí, Padre, acabo de terminar de escuchar la misa. Miren cuán grande y maravilloso es el Señor. Me decía, ven, vamos. Íbamos los dos juntos hacia el altar, él comenzaba a cantar, sacaba la comunión y me la daba. Así, así de bueno es el Señor cuando tú clamas a Él. Cuando Él sabe que tú lo necesitas, pero cuando tú libremente lo buscas. Cuando hay mucha tristeza, angustia en ti, lo buscas. Mi corazón aquí en la tierra está dividido y ustedes lo saben, hermanos, porque yo siempre se lo he dicho a ustedes. Yo no sé hasta cuándo el Señor me va a poder conceder, y espero que sea antes de que yo cierre mis ojos a este mundo, el de poder estar en una mesa nuevamente con mis 4 hijos y mis nietos esta vez. Ya tengo 20 años. Justo hace unos días me preguntaron, ¿cuándo fue la última Navidad que la pasaste con tu hijo, con tus hijos? Y recordé que ya pasaron más de 20 años. De una mesa sentada con mis 4 hijos. De un día de la madre con mis 4 hijos. De un cumpleaños con mis 4 hijos. Si estoy en el Perú, mi corazón y mis pensamientos están aquí en España. Y si estoy aquí en España, mi corazón y mis pensamientos están en el Perú. Han pasado en estos días muy angustiosos uno de mis hijos allá en el Perú. Y yo ahí, clamando, pidiendo, confiando, pidiéndole al Señor, Señor, tú eres su Padre. Él te necesita a ti, necesita de mis oraciones y yo a ti clamo. A ti clamo, Señor. Y parecía que se abría una puerta, una ventana, y cuando ya se acercaba, se le cerraba. Y se volvía a cerrar otra, y se volvía a cerrar. Y llegó a decir, Dios se ha olvidado de mí. Yo dije, no, porque los tiempos de Dios son perfectos. Aprende a esperar, aprende a confiar. Yo esperé muchos años, le digo, para dejar de llorar, se lo dije a él, pero nunca dejé de confiar en él. Me desesperé, sí, hijo, me desesperé, me angustié, lloré, le reclamé, pero siempre confié. No porque yo tuviera esa virtud, sino porque Él me regaló esto. Aprende a pedirle al Señor y aprende a confiar en el Señor. Una llamada o un mensaje puede cambiar tu día para bien o para mal. Llegó una llamada, vieja, mi amor. La puerta se abrió
y no con la luz que yo quería, sino con una luz demasiado brillante, resplandeciente. Gracias al viejito de arriba. Gracias por acompañarme en este tiempo, mami. Es cerrar los ojos, mirar al cielo y decirle, yo sé que esta es obra tuya. Gracias por tus tiempos. Gracias porque me has hecho recordar, Señor, que esta vida no es mía. En este tema, hermanos. El Señor me ha hecho recordar que esta vida no es mía, que esta vida es prestada, que estos hijos son prestados, que mis padres han sido prestados, que mis hermanos han sido prestados, mis amigos, el tiempo, todo es prestado y que yo no me debo adueñar de nada. Por eso es que a veces me angustio, porque los tiempos del Señor son perfectos. Entonces debo de esperar de sus tiempos, debo de gozar este hoy, porque yo no sé si mañana me voy a tener. La gente que se angustia por incluso ni la salud es mía, también es prestada. Si te angustias en la enfermedad, hermano, es porque tú crees, porque te has adueñado de esa enfermedad. Si el marido o la mujer se te fue, es porque tú pensaste que para toda la vida iban a ser tuyos. No. Si los hijos se van, es porque es la ley de la vida. Tú los tienes un tiempo en tu nido, luego abre los brazos y ellos tienen que agarrar su vuelo. Unos se van muy lejos, otros se van cerca, pero es la ley de la vida. Los padres se van, los hermanos se van. Y eso es lo que yo no entendía, hermano. Que los hermanos también se van, esos amigos, esos compañeros, esos confidentes. Y yo me había adueñado de la vida de mis hermanas. Pero el Señor, en este tema que me ha hecho sacar tantas cosas, me ha hecho entender esto. Fue su tiempo y mientras duró fue maravilloso. También habrá tu tiempo y mientras dure, gózalo. Goza de cada día, de cada resplandor, de cada estrella. Goza de cada mirada, de cada sonrisa de tus hijos, de tus nietos, de cada beso, de cada caricia. Goza de cada alimento. Goza de cada sonrisa. Goza de lo que puedes hacer. Porque yo, tu Dios, te lo estoy dando. Habrá momentos de tormenta. Gózalos también, porque en ellos aprenderás y te harás más fuerte. No temas, porque siempre yo voy a estar contigo. Antes de terminar, quiero leerles esto que escuché de un sacerdote y que me ha impresionado mucho. Y espero que tú lo copies y que lo tengas guardado ahí en un sitio donde siempre lo puedas leer. Dios está esperando que nosotros esperemos en Él. Dios está esperando que nosotros esperemos en Él. Espera en Él. Confía en Él. Espera en sus tiempos. Deja todo en las manos de Él. Que Él tenga el control de tu vida. Y entenderás que ahí va a haber paz en medio de la tormenta. Démosle gracias a Dios, porque no podemos estar tristes. Démosle gracias a Dios porque Él siempre está presente con nosotros. Y esto hay que agradecérselo con el corazón lleno de alegría, mis hermanos. Paz y bien.